Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos. Hola Yolo. Hola. Bueno, pues en este chuchoteo vamos a continuar con nuestra historia de migración y solamente que los episodios anteriores, el 1 y el 2, ya cerraron con la premigración. Ahorita vamos a hablar justamente de el Proyecto de proyecto de migración. migración, que lo vamos a iniciar de cuando nosotros vamos a retomar justamente el último día que estuvimos aquí en Canadá, porque pues digamos que ese fue el parteaguas, sumando todo lo que ya hemos contado en los episodios anteriores, pero fue ahí en ese momento cuando, como lo mencionamos, las emociones que se despertaron era lo que faltaba. Era como que esto es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero vivir. Y fue así como iniciamos a trabajar en el proyecto. Y bueno, pues fue muy emotivo. Vamos a retomar desde ahí, que Sí. fue muy triste en su momento dejar este país para volver a la realidad de México. Y lo cierto es que lo digo de esa manera con todo cuidado porque luchamos muchas veces nosotros allá por hacer cosas que simplemente No se no daban. se daban. Y Sí, entonces, nosotros amamos mucho a México. así es. Sin embargo, llevábamos muchos años trabajando muy duro para salir adelante y por una u otra razón las cosas no se daban. Como que picando piedra y no se veía ningún avance casi casi. Sí, la verdad es Entonces que era se daba. bastante frustrante. Así es, así es. Entonces, al momento de realizar ese vuelo de regreso a Ciudad de México, pues íbamos primeramente tristes, habíamos llorado ahí en el aeropuerto, en el vuelo. Sí, porque no todo lo que experimentamos acá en Canadá nos había hecho sentir muy bien, de ahí que surgió la idea de regresar ya a vivir permanentemente, Sí, sí, también pero es, pero era necesario volver así es, porque no queríamos quedarnos de manera ilegal y cerrarnos las puertas para aplicar para un proceso legal que sí nos permitiera quedarnos de manera permanente. así es, siempre, siempre es importante respetar las normas de cada lugar al que tú llegas. Y aquí en este caso, pues había una normatividad ya preestablecida que nosotros conocíamos, y aunque la gente no lo conozca, pues su labor es informarse. Entonces, finalmente nosotros decidimos irnos a preparar ese proyecto y no tomar otras decisiones que pues muchas veces no son las correctas, al menos desde mi opinión personal. Y también en mi experiencia, yo sé que para muchas personas que toman caminos que parecen más fáciles o que son simplemente, en algunos casos que yo conozco, que son solamente como un arrebato de decir voy a hacerlo así porque es lo que yo quiero hacer, pues terminan resultando algo que no es lo que esperabas, ¿no? Aunque se vuelve Entonces, más complicado, implica muchos más gastos así es. y estás como que en la cuerda floja, podría decirse, con todo el estrés que esto pueda implicar. Así, sumado a todo lo que Ujú. ocurre en la migración de dejar todo, ¿no? Entonces, Sí. pues si quieres asegurar que salga bien tu proyecto, si estás completamente seguro, tienes que trabajar en él. Y eso es lo que vamos a mencionar Ujú. en este podcast, en este episodio, porque nosotros, al regresar a México,
comenzamos inmediatamente a trabajar en esa situación de colectar todo lo que se necesitaba para iniciar ese proceso, para Sí, iniciar y continuar con cada una de las cosas que ya tuviéramos y pues buscar y obtener lo que hiciera falta, ¿no? sí, es necesario mencionar que hay diferentes formas de migrar a otro país y cada Sí, migrante lo vive este proceso de diferente forma. No para todos es lo mismo en todos los aspectos, legal, sentimental, todo lo que está en torno a este asunto. Entonces, les vamos a platicar de nuestro caso en particular, que para comenzar este proyecto de inmigración, lo primero que teníamos que hacer era saber a qué lugar nos queríamos ir y por qué. Porque no así nada es. más es decir, pues sí me quiero ir a Canadá, pues sí, pero es muy grande, ¿a dónde te vas a ir? O sea, ¿cómo le vas a hacer y todo? Sí, y también cuál de los programas que había de migración era el que mejor ajustaba a nuestra situación particular, que en nuestro caso pues fue como familia, ¿no? Sí, es que cada provincia, como mencionamos un poquitito en el otro video, Sí, tiene ciertas particularidades que son independientes. Es decir, no, el proceso de migración no es el mismo en cada provincia. Porque sí hay una parte que es federal, pero la parte provincial, si esa provincia en particular a la que tú quisieras migrar no está aceptando inmigrantes, pues va a ser difícil que lo hagas porque justamente esa provincia tiene el derecho de hacer sus propios programas. Entonces, lo primero que hicimos fue meternos a la página de cada una de las provincias para investigar cuáles eran los programas activos en el momento en el que nosotros estábamos realizando esa búsqueda. Después de todo, de analizar cada uno de estos programas, darnos cuenta cuáles de ellos eran viables para nosotros, porque algunos nada más eran, por ejemplo, para estudiantes que vinieran a hacer una maestría acá. Había otros que simplemente no lo permitían y en el caso de nosotros en la provincia de Quebec había un programa que se llamaba Trabajador Calificado, bueno, que no sé si todavía esté activo, no, supongo que sí, pero no lo he revisado, y nosotros aplicamos bajo este programa como familia, es decir, los dos integrantes de la familia van a demostrar que son trabajadores calificados. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo primero es revisar en ese momento la lista que era la lista NOC, que es la lista de profesiones y oficios, donde se puede ver cada una de aquellas profesiones o oficios, valga la redundancia, que esta provincia está solicitando al momento en que estás revisando la lista, porque va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces podría ser que ahorita soliciten chefs, pero al otro año ya digan que ya no se aceptan chefs, por así dar un sí, como ejemplo, un ejemplo nada ¿no? más, así es. Entonces revisamos esta lista, dijimos, bueno, tanto la profesión de Iván como la mía, si entran, algunas tienen preferencias, como en este caso la de Iván, y entonces dijimos, sí, sí, cubrimos todos estos aspectos de este programa, de manera que si aplicamos, tenemos posibilidades altas de que nos acepten. O sea, no aplicamos a un programa en donde estábamos viendo a ver si acaso, sino revisamos de todos los programas que existían en las provincias, cuál de ellos se ajustaba a nuestro perfil. Y así fue como decidimos aplicar por el de trabajador calificado en la provincia de Quebec. Sí. Y bueno, es importante mencionar que esto lo estás diciendo ahorita súper rápido, pero toma muchísimo tiempo estar Ujú. leyendo, estar buscando la información, estar haciendo las traducciones, porque obviamente la información no está en español, viene todo en el idioma de la provincia y en el idioma federal, que en el Sí, caso de nosotros, pues venía la información en francés y también en inglés.
que así la encuentras en general, pero me refiero a que en nuestro Ujú. caso eran los dos de entrada como se podía encontrar esta información. Y sí son muchas horas de estar ahí buscando, de Sí, haciendo cuentas con los números. No sé si todavía existe ese método de puntaje ahora que era en nos aquel tocó tiempo. vivir. Ujú. Así es. Y bueno, pues como bien lo mencionaste, para, para sumar puntos había diferentes elementos que se tomaban en consideración. Uno de esos era el de la carrera, por ejemplo, ¿no? Ujú, la Entonces, profesión. en mi caso, yo lo que opté fue de hacer una carrera, porque eso también, voy a decir algo rápidamente, como un paréntesis, pues lo decimos de forma muy breve, Ujú. pero fueron 12 años de En proceso. total, sí, Fueron 12 años desde aquel momento en que llegamos del viaje, en donde iniciamos este podcast, este este proyecto. proyecto, y fueron 12 años de trabajar en eso. Entonces, Ujú. dentro de ese tiempo, pues hicimos diferentes Sí, cosas, continuamos con la vida de todos los días, con el diario vivir de estar pues en el en el trabajo, en la trabajo, la escuela. escuela, los proyectos, Sí, la familia, todo. Y en mi caso particular, yo lo que hice fue retomar mis estudios, pero lo hice ya no en el área que llevaba anteriormente. Esta vez lo hice enfocado a una de las áreas que más necesitaban en la provincia que ujú. habíamos decidido, en Pero general en también en Canadá, México. y exactamente, pero también considerando cualquier Ujú. situación que ocurriera, pues también que fuese una carrera Sí, que en México también tuviese una proyección justamente para alcanzar y tener una mejor calidad de vida. sí, porque Entonces, aquí es importante saber que cuando tú inicias una solicitud de migración, primero, como bien mencionaste, tienes que leerlo en otro idioma que no es tu idioma materno. Entonces, aunque tú comprendas este idioma y estés acostumbrado a leer en ese textos o lo que sea, cuando tú te metes a todos los formatos de la migración, trae muchísimos términos, algunos legales, que no necesariamente los entiendes claramente. Y entonces estás a veces adivinando y revisando en diccionarios especializados, porque no es como que copias y pegas y traduces en un traductor. No es así de sencillo. Entonces toma muchas horas de trabajo, pero después de hacer esta revisión, entonces tienes que decir, ¿qué de todo esto que me están pidiendo necesito? Y ahora, ¿qué necesito hacer para obtener bien todo esto que me piden? Pues es un proyecto enorme. Entonces dices, no estoy seguro de si me van a dar o no la residencia para irme a vivir a Canadá. Y si no me la dan, yo voy a seguir viviendo en México. Entonces tengo que hacer todo como si fuera a quedarme en México, pero al mismo tiempo seguir haciendo todo como si me fuera a ir a Canadá. así es. Sí, definitivamente es es, una gran planeación la que se requiere porque yo en lo personal he tenido la experiencia de conocer personas que toman la decisión de forma espontánea, abrupta, sin una planeación ordenada, y obviamente los resultados pues no son los correctos y lo podemos ver justamente en los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay mucha situación Uh -huh, complicada respecto uh a -huh. Mucha gente que está justamente sufriendo así estos es. cambios que se están dando. Así es, por eso es, para nosotros desde el principio sabíamos que era importante trabajar en hacer Uh -huh, todo de la forma correcta, en los tiempos que se piden, tal cual, porque así como uh -huh. nosotros, también como uno como inmigrante, o sea, haciendo ese proyecto, pues lo está haciendo por una razón, también uno tiene que entender que se tienen que respetar ciertas reglas, ciertas normas, ciertos tiempos y que eso es fundamental para que el proyecto salga de la mejor manera, ¿no?
tal cual le gustaría a uno que también la gente que llega al país en el que está uno, en el caso de esto que estamos comentando, pues nosotros estábamos en México, entonces también esperas que quien haga un proceso de inmigración a México lo haga de forma ordenada y lo haga de forma correcta y todo bien planificado para que sea alguien que se pueda integrar verdaderamente a la a la sociedad. sociedad y que sea alguien que quiera también estar Ujú. ahí. En el caso de nosotros, pues definitivamente habíamos ya hablado de esa fuerte, de ese fuerte deseo de querer hacer, Ujú. como bien dice Yolo, todo para obtener primeramente la residencia permanente, ¿cierto? Sí, entonces en tu caso fue elegir una carrera que tuviera, con la cual pudieras tener proyección interesante a nivel laboral, tanto en México como en Canadá, si fuera el caso. Y en mi caso era el titularme, porque yo no lo había hecho por otras cuestiones, que lo fui dejando pasar, no había necesitado hacerlo porque en mis trabajos pues yo había utilizado otro tipo de herramientas que había adquirido en cuestión de idiomas Así y no es. me habían solicitado el título y entonces pues simplemente lo había dejado pasar. Entonces cuando regresamos era algo necesario como parte de los requisitos de la solicitud y mientras tú trabajabas en hacer tu carrera, yo trabajaba en hacer mi servicio social, o sea, para que se den una idea de todo, de desde dónde viene el proyecto, o sea, es métete a hacer el servicio social para titularte, porque aunque no lo estés ocupando acá en México, sí lo ocupas para la solicitud de la residencia permanente en Canadá. Y ahora certifícate en los idiomas, que si bien aquí no lo necesitas, porque con que demuestres que te puedes comunicar en el idioma es suficiente. Para la solicitud sí es necesario presentar una certificación de IELTS, TOEFL, del DELF o dependiendo de lo que estén pidiendo en ese momento, pues no puedes simplemente ahora no hacerlo. Entonces te vas ajustando a lo que se necesita en ambos países para poder seguir trabajando, generar ingreso, porque también la solicitud cuesta, cuestan las certificaciones, Las cuestan traducciones. traducciones, Ujú. cuesta el pagar copias notariadas que también te piden de documentos oficiales, porque nada más es como decir, ah, yo digo que esto y que aquello. No, o sea, tienes que demostrarlo con papeles oficiales y para esto o los manda los originales con su traducción oficial de traductor registrado en el Tribunal Superior de Justicia de México o mandas unas copias notariadas. Entonces, por donde le veas, hay muchos gastos involucrados que vas haciendo en el transcurso de todo este trámite. Sí, y bueno, la verdad es que también cuando nosotros estábamos haciendo este proceso, pues tardaba muchísimo. Recuerdo que enviábamos un documento y tardaba a veces 2 meses o 3 en No que te más. respondieran. Eran 6 meses. Sí, o sea, era muchísimo y no había forma de verificarlo, no había Sí. manera, o sea, era como realmente Ujú, jugar a ciegas un poco, ujú. Pues todo el tiempo fue así. esperando que no se te perdiera por ahí Ujú, el documento que enviaste o que sí hubiese ujú, llegado y todo esto. Y mientras tanto tienes que seguir haciendo tu vida, tienes que seguir trabajando en tus ujú. proyectos de desarrollo personal en México, seguir trabajando en tus estudios, en tus proyectos que tengas tú para crecer, para hacer, alcanzar esa Ujú. calidad de vida que estás buscando. Y de repente te llegaba ya la información, ahora necesito que envíen esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué certificado ahora del idioma? Sí, ese O, creo que fue el primero que nos tocó porque nosotros, yo recuerdo muy bien que metimos la solicitud en las oficinas de la Embajada de Canadá en ese entonces, ahí en Polanco, y el chico que nos atendió nos dijo, qué bueno que lo metieron hoy porque ya para como 2 días después iban sí. a solicitar la prueba del idioma. Entonces era así como que no nos lo iban a aceptar sin la certificación del idioma adjunta a la solicitud. Entonces nos reciben el pago de la solicitud
Entonces lo que sucedió fue que lo metimos y aparentemente todo estaba completo y era cuestión de esperar. El primer paso era obtener el certificado de selección Quebec, que significaba que la provincia de Quebec no se aceptaba para ser candidatos a residencia permanente a nivel federal bajo su programa de trabajador calificado. Entonces metimos la solicitud y resulta que esto se tarda como 6 meses aproximadamente. Estamos dando tiempos aproximados. Casi siempre fueron como que entre que nosotros metíamos un papel y se tardaban en responder como 6 meses y luego metíamos otro papel y otros 6 meses y así. Entonces metimos este documento y cuando nos responden nos dicen que siempre sí teníamos que entregar la certificación del idioma, pero aquí viene el otro lío. Para sacar este documento había que ir a investigar qué se necesitaba para hacer el examen. No hay fechas todos los días, nada más son algunas durante el año. Tiene un costo que obviamente había que ahorrar para realizar estos exámenes. Sí. Luego se pasan otros 2, 3 meses en recibir el certificado resultado porque no aceptaban nada más el correo de respuesta de la calificación, sino que necesitábamos entregar el original del certificado. Y en todo esto pues se nos iba pasando tiempo, lo entregamos después de ir y venir, de que nos pedían que copias notariales originales, traducciones y demás. Pues se fueron pasando 6 meses, luego otros 6 meses, luego otros 6 meses, mucha incertidumbre. Entonces se iba pasando el tiempo mientras nosotros seguíamos nuestra vida haciendo pues lo mejor que podíamos para salir adelante estando en México, considerando que existía la posibilidad de que simplemente el trámite no lo rechazaran, aunque cumpliéramos con todo, porque no dependía de nosotros, hasta donde solo entregas lo que a ti te corresponde y ya una vez que entre el trámite, pues ya tú ya está fuera de tu alcance hacer algo. Sí, porque lo cierto es que yo he conocido personas que en algún momento me han comentado, wow, qué afortunados son, qué afortunados han sido de que ya llegaron con residencia permanente, pero pues No fue esto suerte. no fue cuestión de suerte, porque fueron 12 años de trabajar en ese proyecto y muchas personas optan por lanzarse a la decisión de ir al país y luego quedarse o aplicar por algunos otros procedimientos que hay. Y luego tarda muchos años también el hecho de estar Ujú, buscando también esa residencia permanente, pero ellos ya están acá, solo que ujú. con la incertidumbre que puede ser que les den, no les den, tengan que Y que meter lo una saquen apelación del país. o que simplemente se vayan, ¿no? Ujú, Entonces, en nuestro caso, como lo comentamos, siempre fue hacerlo de la forma correcta porque pues así es como desde el principio consideramos que era la mejor manera de hacerlo. Incluso tuvimos una ujú. plática con las personas con las que estuvimos en Toronto. En algún momento hablamos de la mejor decisión para que debíamos de tomar para aplicar para ser residentes permanentes. Entonces, desde antes se había hablado de las diferentes opciones que había y definitivamente la que tomamos pues fue la más acertada, fue la correcta y es en la que nosotros cubríamos sin ningún problema todos los, teníamos la oportunidad de conseguir y de tener todos los aspectos que se requería para obtener, como bien dice Yolo, primeramente el certificado de selección de Quebec y después La residencia la permanente. residencia permanente. Así Porque es, con el certificado de selección Quebec lo que puedes hacer es aplicar para un empleo, así aún es. estando fuera de Canadá, pero es muy difícil obtener un contrato. Si obtienes un contrato, entonces ya rápidamente O así se funcionaba. puede... Sí, sí, estamos hablando del momento en que nosotros hicimos eso Ujú. y simplemente, pues, primero sacamos el certificado, luego el trámite federal, que fue obtener la residencia permanente, haciendo uso de este certificado más otros documentos que nos pidieron, entre los cuales hubo en algún momento antecedentes no penales,
Estudios estudios médicos, médicos, toma de huellas sí, digital. O los sea, biométricos. nos tienen súper fichados. Si nos queremos Sí, así esconder, no es. podemos. Sí, así es que es parte del control que hay, pero Así también es, es lo que genera también que haya el un orden. orden. Ujú, Y eso pues es lo que nos gusta de acá bastante. Y bueno, en un momento de este capítulo platicamos un poquito de los idiomas. Lo cierto es que cuando tú ya estás acá viviendo, pues digo, para nosotros ha sido como la parte de los idiomas algo que hemos trabajado desde el desde el proyecto que estamos comentando ahorita, pero cuando estás acá, es cierto que no te piden una certificación del idioma, pero pues todo está en francés, por ejemplo, aquí o en ujú, algunos lugares que también incluso ujú. aquí hay, por ejemplo, hay un pequeña ciudad que se llama Lennoxville, que ya hablan inglés. Ahí también hay pues oportunidad de que trabajes en el idioma del inglés, pero lo cierto es que sí necesitas tener la habilidad de comunicarte, Sí, porque si no, pues cómo puedes llevar una serie de actividades laborales. Entonces, por eso es que no piden la certificación tal cual cuando tú vas a sí. aplicar un trabajo, pero desde la entrevista se dan cuenta si tú eres capaz de Ujú. poder realizar las actividades, de entender bien, de llevar una buena comunicación y esa es la razón. Pero para la aplicación sí que se necesitaba incluso en este caso quien llevó la carga más fuerte en en esa sección fue justamente tu perfil, yo no, tenías que tener un cierto nivel de francés que después, que después fue cuestionable en ese café en aquel tiempo. Bueno, antes. Antes sí, es verdad. Bueno, es cierto, tienes razón. Pero pero sí, sí volvió a ocurrir después, pero ya El problema yo es que hay pues cosas que no aprendes en la escuela. Por ejemplo, cuando estás en una clase sí, de idiomas, no sé, te dicen, a ver, ¿cómo pides un café, no? sí, sí, Entonces pides, sí, casi, casi. Un café, one ole. coffee, please. Ah, sí, No, en un inglés. café, s'il vous plaît. Y luego resulta que nunca te dicen que te van a preguntar cuántos de crema, cuántos de azúcar, de qué tamaño, si vas a querer un portavasos, si lo quieres, no sé, en trío y Sí, bla, bla, sí, bla, todos estos sí, detalles. Y entonces ahí es a donde dices, o sea, te echan todo un menú de cosas encima de la cabeza que estás tratando de lidiar con, que te estás tratando de comunicar en un idioma que aprendiste, que además tiene sus cambios en la parte de sí, vocabulario así es. Sí, sí, y la de verdad es que entonación, o sea, una serie de cosas que son graciosas, pero que en el momento sí te quedas así como que, ¿qué? sí, definitivamente sí. Bueno, después ya también optas cuando ya estás acá por aprenderte el speech, ¿no? Ya sabes que llegas con Antrag s'il vous plaît, ya saben Ujú. qué es y tú no sabes qué pediste, pero sabes que es un café que se dice así justo al No, inicio, como ¿no? cuando dicen, por ejemplo, a mí me gusta comprar un chocolate pequeño Ah, y ah, no sí, dices sí. petit chocolat chaud, dices ti. Ti chocolate show. Entonces ya Sí, se nada dice más me rápido. vuelvo el P y digo nada más ti y ya me entendieron. Entonces digo ti chocolate show y así es como lo dicen. E incluso si digo petit chocolate show luego no me entienden. Tengo Sí, que es decir ti chocolate que, show. Como pero que también, ya mentalmente también la gente está, la gente que está trabajando rápido en claro, algunos sí. lugares, pues espera escuchar de cierta manera Sí, y los que pedidos. justamente eso es parte de del aspecto que mencionamos de la cultura de cada lugar y que bueno, Ujú, pues aquí es como se hace, ¿no? Y yo también quisiera mencionar como una opinión personal que en algún momento yo escuché algunas personas que decían, es que no es un francés bien hablado, no es correcto y estoy en total desacuerdo. Creo que es el francés que es el correcto ujú. porque Quebec no es Francia o Sí, no es ningún otro país. Si es Quebec y Quebec se habla el francés de Quebec y para mí ujú. está perfecto y Que en eso a mí otros me, lados se conoce como el francés de claro, Canadá. así es. Entonces, yo sí pienso que es Ujú. y me gusta la verdad, Pues es que esa hay que identidad. considerar aquí que un idioma no es solo hablar
pues sí, en otra, con otras palabras, ¿no? Estás hablando de una cultura completa. Entonces, Exacto. no es lo mismo el inglés de Estados Unidos que el inglés de Reino Unido, Reino que el de Unido, que acá. el inglés de Australia. Y sucede lo mismo con el francés. No es igual en África que en Europa o que aquí. Así Entonces, es. cuando tú aprendes el francés de internacional, como le llamas, o el que se ocupa en Francia, y llegas y tratas de comunicarte con el francés quebequense, pues es un poco complicado porque sí hay vocabulario que cambia, algunas pronunciaciones son diferentes, hay Sí, cierta. algunas palabras en inglés que están integradas al francés Ujú. como parte de esta cultura que en algún momento hubo una unión de dos grupos migratorios, que en este caso fueron los ingleses y los franceses, Así es. sin mencionar a otros grupos más pequeños que ahorita no vamos a entrar en cuestión de historia. Entonces, evidentemente no puedes decir que está mal un tipo de francés o un tipo de inglés solo porque no es el que están acostumbrados a escuchar la Claro, ese mayoría o es es. el que se conoce en la mayoría de las ciudades Así es. grandes. Eso sería tan absurdo como decir que en México no se habla Ujú, un buen español ujú, porque no es con el ujú, acento de otro país, ¿no? ujú. Entonces, el, Incluso en el mismo México no se habla igual en Yucatán que en Monterrey o que así en es, la Ciudad de México y todos son español y todos son correctos. así es. Bueno, pues ese fue el breve paréntesis que mencionamos de lo del idioma, pero regresando al chuchuteo de hoy, del proyecto tal cual, pues una vez que nosotros ya obtuvimos el certificado, selección de Quebec, y también ya habíamos hecho el trámite, que ahí, hasta ahí concluía el trámite provincial, y luego continuábamos con el federal, que es donde ya te hacen una revisión de médica de tu salud, que también es con un médico que que el gobierno de Canadá te dice cuál es, no puedes ir tú a cualquiera, y también hay ciertas fechas, lo que obviamente lleva más tiempo, que hagas la cita y todo esto, y también los exámenes de biométricos, y también la cuestión esta de en México le llamamos carta de antecedentes no penales, ¿no? Que es, el hecho Ujú. es que no tengas un récord criminal. Sí, lo que mencionaba hace un ratito Así es. ujú, esa fue la etapa final. Así esa fue la etapa final, pero pues para este momento nosotros, pues yo ya había terminado la carrera, Ujú. Sí, pues yo lo, ya habías enviado tus papeles y yo sí, había entregado los míos, ¿no? Ya copias notariadas con traducciones oficiales por perito traductor registrado en el Tribunal Superior de Justicia. sí, y de hecho, bueno, tenemos también una teoría de que de los últimos documentos que faltaban, antes de estos últimos solicitudes de los exámenes que sabíamos que era lo último y había tardado, pero también tardó porque yo no había terminado mi carrera. ¿Me Ujú. acuerdas? Todavía Como faltaba que estaba todo titularme. en pausa, Así es. Entonces, justamente que ya pero no nos lo cuando... dijeron. No, no, no te Simplemente dicen estábamos nada. así como que en ascuas y esperando y mientras seguir viviendo, trabajando y estudiando y actualizándose y haciendo pues todo como ya mencioné varias veces, considerando, tal vez ni nos lo van a dar, no sabemos, hay que seguir. Sí, pues finalmente ya lo que siguió de esto fue que cuando finalmente hice yo mi titulación, se envió el título y ya después llegó Ujú. la notificación de los exámenes que comenté hace unos segundos, pero para ese momento tú ya incluso habías terminado una especialidad, una maestría, Ujú. creo que ya te habías ido a Japón, ¿no? Sí, Entonces fue mucho tiempo en lo que sí, yo pues hice. seguimos nuestra vida, porque pues también no puedes detener todo esperando a ver si te van a responder que sí, porque existía,
O sea, nosotros nos aseguramos de cubrir todo lo que pedían, pero no dependía de nosotros que nos aceptaran. Entonces existía la posibilidad de que simplemente hubiera un rechazo y si hubiese sido el caso, pues teníamos que seguir con la vida, ¿no? No, Sí, no, fíjate que fue no, bastante no podíamos tiempo. recomenzar justo en ese momento. Fueron muchos años, imagínense, 12 años, pues en Sí, ese 12 tiempo años. pasaron muchas cosas que si no las hubiéramos hecho, Ujú. pues no. Sí, sí, fue bastante porque sí, sí te dio a ti tiempo de hacer solamente un poquito más de la titulación, ¿no? Esta te fuiste a hacer Sí, pues tu estaba yo especialidad a entretenida Japón. haciendo cosas mientras Y de ahí, y que bueno, de ahí surgió tu otro, tu amor de otro mi vida. amor de tu vida, ¿no? La cultura japonesa. Sí. Y pues sí, finalmente ya llegó el momento, incluso ya nos habíamos mudado de varias veces. Primero estábamos viviendo en Ciudad de México, después en el Estado de México. Finalmente ya hasta el cierre y luego hubo viajes intermedios durante eso. No sé si quieras comentarlo ahora o podemos No, hacerlo en pues otro sí, momento eso creo con que es más en otro detalle. momento. Entonces, finalmente ya estábamos en otro estado de la República viviendo cuando nos llega la notificación de hacer el famoso landing, que es Ujú. ya casi, pero además con fecha de expiración, ¿no? No, es que fue también otro show porque llegó la notificación de ya Sí, se pueden ir pero y tienen que sí, hacer, para hacer oficial, este es casi casi, ya les autorizamos ser residentes permanentes, así pero para es. hacerlo oficial tienen que hacer el landing, o sea, entrar a Canadá antes de tal fecha. Y resulta que esa fecha que nos pusieron en esta hoja que nos entregaron, esta Ajá, notificación, sí. no sabíamos si estaba primero el día y Ocho luego doce o el doce mes, ocho o sí. primero el mes y luego el año, y luego tratamos, no lo aclaraba el documento, y luego tratamos de investigar haciendo una llamada a las oficinas de migración que tampoco nos supieron aclarar, y bueno, no, Sí. no. Déjame comentar cómo era la confusión. Decía 8 12 19. Sí fue el 19, ¿verdad? 8, Pues 12, bueno, lo 19. importante es el mes y el La, día. la cuestión es que el 8 y el 12 era donde estaba la confusión. Por eso es que no Ujú, sabemos si era en diciembre el ujú, límite, el 8 de diciembre, o era el 12 de agosto, ujú, en la fecha límite. sí. Así que mejor para Ujú, no o sea, ya llevábamos 12 años haciendo ese ujú. proceso, trabajando en ese Entonces, proceso. para que se den una idea, fue en junio que nos llega esta notificación y no estamos seguros si nos tenemos que ir en agosto o en diciembre Así de ese es. mismo año. Y Y, entonces dices, y espera, como además ya no vivíamos en el Estado de México, pues ese documento llegó por correo y ya tenía que haber llegado a la ciudad, hasta donde tenemos el domicilio ujú, en el Estado de México. Entonces ya cuando pues nos enteramos de este documento, lo revisamos y ya decía justamente eso, que había sido aceptada nuestra solicitud de residencia permanente, que habría que hacer el landing antes de esa fecha y que si no, se desechaba la todo. aplicación, Ujú. se cancelaba Sí, que totalmente, ¿no? entonces se cancela y vuelves a comenzar. Y dices, no, hombre, pues sí, ni que fuera vampiro, ¿no? Para vivir Eternamente para este, volverlo a hacer. sí, o sea, no. Entonces no vamos a hacer No, eso de no. volver a hacer todo otra vez No, es una locura. y además que cada año, cada momento cambiaba y ahorita seguramente es igual, Ujú. cada momento está cambiando. Entonces, Ahí vino otro conflicto muy fuerte porque sí, cuando finalmente nos dicen ya pueden irse y hacer el landing, nosotros en ese momento, toda nuestra situación económica había cambiado muchísimo de sí, cuando iniciamos el proyecto, para mejorar. sí, para mejorar. Entonces antes estábamos muy estancados, de repente ya estábamos encarrerados, ya estábamos con un buen trabajo, pues viviendo ya más como nosotros queríamos vivir.
y de repente te dicen, ya te puedes ir. Y entonces es así como que ahora deja todo esto que ya hiciste, que claro, ya sabíamos que lo íbamos a tener que hacer si esto ocurría, deja todo para irte a otra aventura, a comenzar de cero, a ver cómo te va. Ah, sí, así es. Pero mira, yo haciendo una retrospectiva de todo esto, lo cierto es que estábamos en nuestros veintes. O sea, Cuando comenzamos, sí, o sí. sea, estábamos todavía, aún no habíamos terminado de desarrollarnos tal cual en México, ¿no? Digo, no, Así que sí, no, o sea, éramos unos éramos pequeñitos. unos bebés. No, me No. refiero en el aspecto profesional, laboral, de crecimiento como persona. No habíamos Pero terminado sí de... maduramos mucho entonces de tiempo. Sí, sí, sí Pasamos fue muchas cosas. muchas cosas. Entonces, pues sí, pero ya cuando llegó este proceso ya estábamos en el tercer piso, ¿no? Entonces ya como sea, y ya Qué teníamos... bueno que estamos en la tercera edad. Sí, sí, casi, casi. Si hubiéramos dicho, mejor no espera diciembre, a lo mejor habría sido así. Ay, no. Pero bueno, y finalmente, pues sí, sí resulta de que ya habíamos terminado estudios profesionales, ya habíamos hecho más. En aquel tiempo yo también había iniciado una maestría ahí en sistemas, entonces pues ya la verdad es que sí, el rumbo de vida había cambiado bastante. Entonces, pues sí, sí, allá también se había reflejado todo ese desarrollo, toda esa evolución en una mejora en la calidad de vida, ¿no? Sí, La yo la verdad. verdad, cuando Eh, nos llegó la notificación del landing, yo sí, por un momento me pasó en la cabeza. Digo, ya no ¿qué quiero. hacemos? O sea, como, ¿qué habrán sido? Como 3 meses antes de que nos llegara la Pensé que iba a ser tres notificación. segundos, pensé, ya No, no voy. como ahora sí, como 3 meses antes, en algún momento en mi cabeza pasó la idea de, se me hace que ni nos lo van a dar. Esto ya se tardó mucho, ya nos lo están haciendo demasiado de emoción y me sentí bastante como decepcionada hasta cierto punto y entonces en mi cabeza empezó como a declinar la idea de venir a vivir a Canadá, que era un objetivo importante en mi vida Ujú. porque pues llevábamos también mucho tiempo trabajando en eso, o sea, era como que el objetivo principal y de ahí se derivaban muchos otros. Y al hacer esto, cuando llega la notificación, pues fue así como que hasta cierto punto en mi cabeza, ahora, si nos vamos o no nos vamos, ¿no? Y de repente dije yo, no, tenemos que irnos porque llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto. Ujú. Tenemos que llegar hasta el final, irnos, intentarlo y si no se da, pues regresar. Pero al menos lo intentamos, o sea, al menos no nos vamos a quedar con la duda de si hubiera o no funcionado este proyecto que al final ya llevamos tantos años trabajando y que ya solo faltaba el último paso. Entonces era dejar trabajo, dejar la casa, dejar todo, tu ropa, toda Sí. tu vida, porque cuando hicimos las maletas, por ejemplo, voy a hablar de la mía, tú hablarás de la tuya. Mi maleta venía llena de papeles. Parecía que yo traía el archivero de la casa. De 25 kilos, yo creo que fácil, al menos unos 7 eran de puros documentos. Entre cosas de la escuela, del trabajo, documentos que nos podían hacer falta, acá actas de nacimiento, todo, todos los papeles que se pudieran necesitar, porque pues te estás mudando todo lo que necesitas. Y ya de ahí era qué ropa me puedo llevar que me pueda servir allá, porque llegando ya va a haber que comprar chamarras, botas, todo especial para el invierno, adaptarnos. Y pues en ese proceso dejas atrás muchos objetos que a lo mejor a ti te gustaban. También hay muchas emociones encontradas y agarras una maletita de 25 kilos, que es con la que vas a poder estar caminando para todos lados cuando llegues, para pues comenzar de cero otra vez. Entonces sí es un cambio muy drástico que al final
nos dio buen resultado, pero que en su momento pasamos por muchos momentos de mucha incertidumbre, donde pues era aguantar y seguir echándole ganas y mientras seguir trabajando y todo. Sí, pues definitivamente sí fue una situación muy particular y Canadá pues seguía dándonos sorpresas, ¿no? Porque cuando ya algo que fue muy bonito, yo en lo personal lo quiero comentar como aspecto de familia, es que pues eh, todos, o sea, el proyecto de nosotros tres, que fue esto de venir a vivir acá, en algún momento llegamos a dudarlo, pero tú te mantenías siempre como muy segura de eso y siento que en el momento en que tuviste esas pequeñas dudas también fue cuando el resto del equipo, de familia, pues también como que empujó un poquito para que siguiera esa Motivación. motivación y fue lo que finalmente, pues para evitar cualquier sorpresa, decidimos, como bien dices, echar todos los Ujú, sueños, la vida, todo lo que tenías en esa maleta de 25 ujú. kilos que se va abajo del avión, Esperando que no se pierda. esperando que llegue porque ahí traes todo Sí, y todo lo de todo una lo más vida. importante. Así es, llevas todo y Ujú. tomando decisiones difíciles de dejar, eh, A un miembro importante de de la bajar a familia alguien muy que importante. era nuestra gran danés, que pues queremos mucho y que ahorita ya nos dejó, pero que en su momento la idea era traérnosla, no podíamos porque necesitábamos venir a instalarnos y luego el COVID pues nos echó a perder todo esa parte del proyecto. Sí, y bueno, pues desde ahí ya se empezaban a vivir ciertas, ¿cómo decirlo? Lutos de comenzar a dejar cosas, gente, vida, familia, amigos, Ujú. proyectos también. Entonces Sí, ya incluso tú acababas de comenzaba encontrar un buen trabajo en una escuela y tuviste que declinar, rechazarlo porque sí, te lo acababan de dar cuando ya nos teníamos que ir a la Ciudad de México pues para preparar ya los detalles finales para el viaje, porque como ya mencionaste, era venirse en agosto o en diciembre y como no estábamos seguros de cuál era la fecha límite en realidad, pues decidimos tomar la más corta, que era la de agosto. Entonces, junio, julio, agosto, prácticamente teníamos 2 meses, 2 meses y medio para sí, ajustar todos los detalles, comprar boleto de avión, ver qué íbamos a meter en la maleta, ver qué íbamos a dejar, dónde lo íbamos a dejar, qué íbamos a hacer, buscar dónde íbamos a llegar. sí, a dónde íbamos a llegar, Sí, rentar un también. departamento estando desde allá. Y bueno, pues eso sería todo por el tercer episodio La de nuestra migración. migración. Ujú. Y pues sigan comentando si quieren, como lo saben, si quieren abordar algún tema en particular. Y vamos a continuar Ujú. después con Y no necesariamente de la migración, sino de otros temas. Sí, sí, Ujú, porque recuerdas que comenté al inicio que este era un ujú. tema extenso. Entonces, Sí, por eso justamente lo hicimos en varios episodios, ujú, porque es mucha información sí. y aún cuando no hacemos información detallada, pero sí es generalidades que lleva mucho tiempo, pues prácticamente ya son casi 20 años de información. Yo pensé que sí, ya son casi más de 50 minutos de estar hablando. Sí, mira, es que nos la pasamos tan bien que podrían irse aquí dos Pues sí, horas. esperemos que también quienes nos escuchan les haya sido interesante y que escuchen la siguiente parte de este proceso. Sin embargo, vamos a seguir subiendo episodios de otros temas de la Sí, vida cotidiana que son de interés general. así es. Bueno, pues eso sería nuestro chuchuteando del día de hoy. Muchas gracias, Yolo. Gracias a ti y sobre Gracias. todo gracias a quienes nos están escuchando. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Spotify, Facebook, YouTube. Todo está como chuchoteando.
y nos van a poder reconocer porque está una foto de nosotros dos para que nos identifiquen fácilmente. Y continuemos con este proyecto. Sí, déjenos sus comentarios, por favor, les agradecemos cualquier detallito, se acuerden de nosotros, es agradecido. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. A la próxima. Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte un podcast cada día.